Bueno, hoy es el encuentro del lunes 23 de marzo. Les decía que llamé a este encuentro una lectura psicológica y social. Yo acentúo lo psicológico, que es mi métier, pero esto también incluye lo social, de las mitzvot del pulhan, del ritual. El encontrar una significación psicológica de lo ritual, ya vamos a, bueno, ya por el texto se dieron cuenta a qué área yo me refiero, es un trabajo para mí de hallazgo que tengo, porque yo les transmito lo que voy estudiando y lo que voy hallando. Después se me ocurre transmitirlo a ustedes, pero eso. Bueno, para mí, por eso, mi entusiasmo también. Bueno, en los encuentros anteriores nos habíamos detenido en las leyes civiles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Elia Mishpatim? Cómo es la convivencia entre los judíos. Y destacamos especialmente cuál es la lógica de la Torá de esto que se llama la justicia social, sin entrar en ninguna significación política, sino lo que es justo para la lógica de la Torá, la convivencia social entre nosotros. No me olvido que quedó pendiente un punto de los interrogantes que había hecho a Lisa, no me olvido, pero hoy quiero abordar el tema del pulhan, de las leyes del ritual. Como yo lo leo, como les digo, como mi lectura psicológica. Entonces, el primer ritual que encuentro como al pueblo judío, al pueblo hebreo, todavía al pueblo hebreo que dejaron de ser, como ya dijimos más de una vez, Be'eleshmot Bnei Israel, los hijos de un patriarca, para empezar a ser un pueblo, Bnei Israel como pueblo. Y entonces lo primer ritual que encontramos es el Corbán Pesaj. Para eso vamos a ver qué dice la Torá de Corbán Pesaj. Y esto en el Perek 12. Perdón, Prina, ¿se está grabando? Sí. Porque tuve problemas no se escucha, se me corta la internet. Ok, sí, se está grabando. ¿Estás grabando el shiur? Sí, lo estamos grabando. Okay. Perek 12 de lo que mandó Yoshi. Abajo de todo, porque me lo mandó en ese orden, pensé que lo iba a dar en ese orden. Abajo de todo está el 12. Exacto. Entonces, dice la Torá. Vayomer ustedes lo tienen a partir del Pasuk 3, pero yo los voy a leer desde el principio del Perek. Dice la Torá. Vayomer Hashem el Moshe del Aarón, Be'eretz Mitzrayim lemor. Es decir, esto se incluye todavía estando Be'eretz Mitzrayim. Dios convoca a Moshe y Aarón para que les indique este primer ritual, este primer pulhan al pueblo, a Israel, estando todavía, Bnei Israel, estando todavía en Egipto. Ahodesh Hazeh Lahem Rosh Hodashim instaura el mes de la salida de Egipto, el mes de la salida de Mitzrayim, el primer mes del año, el primer mes del calendario judío. Rosh Hodashimu Lahem Lechodshei Hashanah. Muy bien. Y ahora viene el ritual. Dabru el Kol Adat Israel Lemor, Vasor la Hodesh Hazeh, Vaikhu Lahem, Ish se Leveit Avot, se Labait. ¿Cuál es la indicación acá? Es en el día 10 del mes de Nisan, primero declaró que el primero del mes es el
el Rosh Hodesh, es el principio de mes, pero además el comienzo del año torático. Y además después dice, el día 10 del mes, de este mes, cada uno, Beazor la Hodesh es el día 10, cada uno, Veikhu Laem, y van a tener que tomar Ish se Leveit Avot. Antes de dedicarme a eso, quiero destacar que dice Dabru el Kol Adat Israel. Es decir, esto es para todos. Nadie queda excluido. Ish se Leveit Avot. Ya pasa a ser esto un ritual familiar. No es una acción individual, sino que es ya un plan familiar. Cada uno va a tomar por Beit Avot Ish Labait, es decir, cada familia, el Corbán Pesaj y la oveja que se toma para este Corbán, que va a ser hecho el día 14 recién, pero ya desde unos días antes se Labait, es decir, que es un tema, como les decía, familiar. Pero, pero, somos pocos para comernos una oveja entera, ya pasa a ser un tema casi vecinal. Fíjense, Belakaj Ushheino Akarov el Beitón. La indicación que pasa es que se junta con un otro para esa familia de otro es su vecino, Akarov el Beitó, el que está cerca de su casa. Estos detalles que parecen sin importancia, y yo realmente le empecé a dar importancia en esta nueva lectura. Ustedes ya saben que yo tengo muchas lecturas de la Torá. Esta nueva lectura es muy importante, yo la pensé como muy importante, tratándose de estos esclavos. El esclavo no tiene sociabilidad, es casi como el sálvese quien pueda en la vida del esclavo. Fíjense, por eso yo lo acentúo, que empieza con una acción familiar, y más aún, si la familia es pequeña, empieza con un tema vecinal. De Akarov el Beitó. ¿Cómo es ese hacer con el vecino? Bemixat Nefashot, contando la gente, las personas que están en una y otra familia. Pero no solo así, sino Ish Lefi Ochlon. La Torá conserva, cada uno de acuerdo a sus necesidades. Ish Lefi Ochlon, cada uno como come, no todos comemos igual. Esto está contemplado dentro de la primera mitzvah ritual de la Torá. Digo la primera mitzvah ritual de la Torá porque vimos, en realidad esta es la primera mitzvah todavía antes de Mishpatim, pero como el tema de hoy es lo ritual del Pulhan, lo llamo yo la primera mitzvah ritual de la Torá. Pero incluye la diferencia, la diferencia, a pesar que esto es un proyecto de empezar a lo comunitario no significa anular las diferencias. Ish lefi ochlom, cada uno no comemos todos iguales. Tajosuala se va a ser contado en el C, en esta oveja. ¿Se entendió el tema este? Muy bien. Si no quedó nada sin entender, vamos a pasar en realidad es una mitzvah, es un ritual, pero tratándose de salida de Egipto
de Mitzrayim, tratándose de una comida compartida, casi podríamos compararla con o incluirla dentro de Eile Mishpatim, porque comemos todos en todo momento, como casi podríamos incluirla como Eile Mishpatim. De otro orden es lo que vamos a ver, el tema del Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo. ¿Saben lo que es un tabernáculo? A veces cuando yo estudio esto con mis nietos, tabernáculo entienden menos que Mishkan. Porque no es un vocablo que nosotros usamos. Es el lugar consagrado, me es más fácil, que tienen que indicado para el culto, para el pulhán en el Mikvat. Y eso vamos a ir viendo cómo fue pasando. Para eso vamos a abrir el Humash en el Perek 24, Sefer Shmot, estamos en el 24, en el último pasuk, antes de empezar por el 25, que es el tema que nos va a convocar para ubicarnos en el Perek 24, ¿dónde estamos? Estamos en Mahamad Ar-Sinai. ¿Se acuerdan que partimos de Mahamad Ar-Sinai? Que yo no me canso de repetir lo sublime y lo especial de ese momento. Y después de ese acto, bueno, nosotros ya vimos las leyes de convivencia que aparecen en Parashat Mishpatim, pero acá nos relata la Torá, en el final de la de Parashat Mishpatim, fíjense, y dentro de esa situación tan específica de Mahamad Ar-Sinai, y aparece un anán, una nube específica que viene a representar la Shekhinah, y termina la parasha diciendo Vayabó Moshe betoje Anán, y Moshe se introduce dentro de esa nube. ¿Para qué? Vaya a Lelar, para ascender al Ar Sinai, al monte. Vaímos llevar, y ahora nos cuenta la Torah lo que pasó en ese Ar. Vaímos llevar Arbaim Yom de Arbaim Laila. Esta es la ascendencia que tuvo Moshe, el ascenso que tuvo Moshe después de Mahamad Ar-Sinai. Yo quiero que nos quede claro la diferencia entre Aseret Adibrot y Mahamad Ar-Sinai. Después de Mahamad Ar-Sinai, después de ese momento tan sublime, Moshe se introduce dentro de esa montaña, nos describe la Torá, Arbaim Yom de Arbaim Laila. Evidentemente, en ese tiempo nosotros sabemos que se instruye, se llena, digamos, Moshe de lo que es Torá. Y entonces, ¿qué es lo primero que le indica que aparece? Ahí viene la parashá que yo quiero dedicarme hoy. Y dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dios, en ese momento, en esa situación, dentro del Ar Sinai, es el momento, son 40 días que Moshe se separa de lo corporal y del pueblo. Daber, pero para el pueblo, porque lo primero que le dice, Daber el Bnei Israel, Vaikuli Truma, Met Kol Ish, Asher Venu Libo, Tihu et Trumatim. Lo primero que aparece es esta mitzvah del pulhán, del ritual. Es la construcción, va a ser lo que va a ser la construcción del Mishkan. Pero vamos a detenernos paso a paso cómo está descrita en la Torá. Vaikuli Truma, y van a tomar li. Li en hibrit puede ser entendida como para mí.
fíjense lo que dice Rashi, Lishmi. En una palabra de Rashi borra la posibilidad de entender de que Dios está pidiendo algo, está indicando algo para él. Lishmi, en mi nombre. Es decir, esta trumá, esta donación, este proyecto que la Torá dice li, es en nombre de la divinidad. Es porque tiene el peso de la divinidad. No es para la divinidad. Es muy importante, muy, muy importante. Y ojalá se transmita así, a mi pequeño entender, cada uno cree que lo que uno lo entiende es lo mejor. A mi pequeño entender es, ojalá lo entendieran así desde el principio de la educación judía. No, nosotros hacemos las cosas, o la Torá nos indica, en nombre de la Torá, en nombre de Lishmi, dice Rashi, nada para Hashem. Porque es totalmente, es muy difícil entenderlo, pero bueno, cuando muchas veces escucho en algunos shurim o de alguien que dice, y bueno, Dios quiere de tal manera, o Dios le gusta así, bueno, digamos alguno, bueno, para mí es linda eso con una idolatría, pero sí Lishmi, en nombre de la divinidad. ¿Y qué es lo que tiene que ser? Kol ish, otra vez yo acentúo, nadie se excluye, no excluye a nadie, pero asher idvenu livom, esta donación tiene que ser voluntaria, de corazón, idvenu livom. Fíjense cómo explica, bueno, ¿qué podemos saber? Idvenu livom. Tikhu, digamos, de voluntaria, pero no arbitraria, que es reglado. No es que cada uno hace como quiere, tiene que querer. Por eso dice Idvenu Libo, de corazón. Lev es corazón, de corazón, pero con cierta reglamentación. Tikhu et trumati, van a separar una parte en mi nombre, con mi indicación. En ese sentido yo digo que no es es reglado. Lo reglado viene desde la indicación torática o divina. Muy bien. Fíjense cómo explica acá Rashi, Trumá, ¿por qué Rashi explica lo que es Trumá? Porque Trumá puede ser entendido, ustedes saben que en Matanot Kedushá, hay Matanot que lo que se le da al Cohen y a los Levim de la cosecha, hay Trumot y Masrot. La parte que se da al Cohen se llama Trumá, y la parte que se le da al Leví se llama Maaser, y la parte que se da al pobre también se llama Maaser. Por eso es Trumot y Masrot. Rashi dice, esto no tiene nada que ver con Trumot y Masrot, aunque el vocablo es el mismo. Trumá, por eso explica Rashi, Trumá, afrashá, separación, y afrishu li mi mamonam nedaba. A mí a veces me encanta Rashi como en una frase dice tanto. Ojalá uno podría pegarle algo de esto. Dice, afrashá, es decir, van a separar en mi nombre de lo que tienen mi mamonam de corazón, nedavá, de una donación voluntaria. Fíjense con 4 palabras cuánto que dice. Ok. Y
si se entendió hasta ahora, la Torah sigue diciendo, Bezot atrumá, y entonces si se entendió lo que tenemos que hacer, lo que tiene de indicarle al pueblo, Bezot atrumá, empieza a enumerar qué elementos se necesitan. Y entonces la Torah dice, Zahav, Bakesef, Unehoshet, oro, plata, cobre, leemos, Utgelet, Gargamán, Betolat, Shani, etcétera, etcétera. Va enumerando, que nosotros no nos vamos a detener porque no le encuentro a eso una significación psicológica, que es nuestro tema. Toda la numeración, todos los elementos que son útiles, no se puede saber cualquier cosa, por eso les dije que es voluntario, pero no arbitrario y sí reglado, con ciertas reglas. Quiero contarles que esa trumá que va a ser para la construcción del Mishkan, que es el lugar consagrado del Midbar, pero que va a seguir siendo vigente dentro del ritual, incluso dentro de Israel, hasta que se reemplaza por el Beit HaMikdash, que recién es construido por Shlomo en el libro de Melahim. ¿Se dan cuenta? El Mishkan es interesante. El Mishkan, ¿se acuerdan? En la época de Yoshua se instaura el Mishkan, lo que se llamó Mishkan Shiloh, porque ya no era móvil como en el Midbar de un lugar al otro, sino que era Mishkan, era un lugar consagrado, pero dentro de la localidad de Shiloh. Eso estuvo vigente toda la época de Yoshua, una época de los shoftim, de los jueces, que es después de Yoshua, hasta el último shofet, que fue Eili HaShofet y que fue también Eili HaKohen HaGadol. Eso está relatado en el principio de Sefer Shmuel. ¿Por qué? Porque ahí es cuando surge la personalidad y el liderazgo de Shmuel. Es interesante para mí el Mishkan de Shiloh se destruye en ese momento a partir de lo que relata la Mikra del malo procedimiento de los Kohanim de la época, que no fueron ni más ni menos que los hijos del mismísimo Eili HaKohen, el Cohen. Él no, pero sus hijos se desviaron y ejercían una mala praxis dentro del Mishkan. Evidentemente, eso ya es una conclusión mía, el Mishkan no tolera la corrupción. Ahí, aunque todavía ahí no hay Beit HaMikdash y van a pasar varias generaciones hasta la construcción del Beit HaMikdash, el Mishkan no tolera la corrupción, se destruyó. Okay. Quería contarles algo que me recordé mientras estaba preparándolo y que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que todo el tema de estas mitzvot, de Mishkan, de los Kohanim, de la vestimenta del Kohen que viene enseguida después de este tema en la Parashá Be'atat Tetzaveh, y después en el Sefer Vayikra con todo el tema de los Korbanot, hay una tradición en la yeshivot, más aún desde el Heder, que es la escolaridad primaria judía, digamos judía religiosa, de empezar a estudiar por estos temas. Ya les digo, si uno no da vueltas, a mí me pasó, si no da vueltas y vueltas y vueltas sobre el tema, este tema parece totalmente arduo. Y el Hazal, esta tradición, empezaban a enseñarles Torah a los niños desde estos temas. Y lo que se explica frente a eso es Yavou Teorim
Veitasku Vetora. La explicación dice, la traducción literal sería, vengan los puros y que se ocupen de la pureza, que es decir, con los niños. A mí me gusta más traducirlo, los niños son consagrados como tiene que ser consagrado el Mishkan. Y después, la Bodat con todo esto. Esta era una nota que se me ocurrió. Muy bien. Vuelvo a decirles, por muchos años me fue difícil incorporar todos estos rituales a una idea psicológica, a pesar que yo conozco de hace muchos años la concepción y la explicación del Rambam, la explicación racionalista del Rambam, en donde él explica que todo el tema de los korbanot y todo el tema del Mishkan, de este ritual, viene a reemplazar la idolatría. Es decir, que para esta explicación, aparentemente los hombres, lo humano, no puede vivir en esta abstracción divina, como es el concepto del Dios torático, y entonces la Torá instruye esta manera para pasar, digamos, para que no caer en el pulján, en el ritual pagano, y poder expresarlo dentro de una idea judía. Es un poco resumido cómo lo entiende el Rambam esto. De hecho, inmediatamente después de Parashat Trumá, Betetzaveh, viene la Parashat Kitizá, en donde ahí la Torá relata el Geta Egel, la idolatría del becerro de oro, del Egel Maseijá, eso de hacer de un becerro un ídolo. Aunque, bueno, si entraríamos en eso, no es exactamente ídolo, pero dentro de eso, incluso el Rambam en esta explicación toma este hecho, incluso explica, sirviéndose de esta forma de estudiar Torah, de Ein Mukdam Umeujar Torah, en el sentido de que no hay una temporalidad cronológica en la Torah. Entonces, incluso explica él que Geta Egel fue anterior a esta indicación divina. Les digo sinceramente, yo soy una lectora, muy respetuosa del Rambam y además admiradora del Rambam, pero esta explicación a mí no me cerraba, porque la Torá no viene en lugar de, para mí pequeña idea comparada con el Rambam, no viene en lugar de. Lo que vamos a ver, además, esto es lo primero por eso les leí el pasuk, que es inmediatamente después que la Torá nos describe que Moshe entra en esa nube, en ese momento que va a estar 40 días imbuido de estos temas, y es lo primero que aparece. Por eso me parece que lo que me estuve pensando, a mi pequeño entender, me parece más, me gusta más. Claro. Estoy viendo por dónde voy. Lo primero que aparece acá es una donación. Lo primero lo que hace es como un aprendizaje a donar, encuentro yo. Para que es lo primero que se dona.
la primera donación, porque incluso cuando hablamos del primer ritual del C, es digamos, del Corban Pesaj, es un compartir primero para mí, para mi familia, el compartir con otros, pero además, pero nada más, acá es donar, digamos, desprenderme, como lo explicó Rashi, desprenderme de algo mío. Me pareció prestar atención que para donar uno tiene que saber tener. Yo les hago la diferencia entre tener y saber tener. Saber que uno tiene. Me viene a la memoria, no me vino ahora, sino cuando lo estaba preparando, el pequeño voz que dice, Mi Uashir Asameach Bejelko. ¿Quién es el rico, sí, rico, digamos, no quiero decir millonario, pero el rico, el que disfruta de lo que tiene? Con eso no significa para mí un conformismo, sino que sabe que tiene, a eso me refiero el saber tener. En la teoría de Lacan hay un concepto de ser y de tener, que en un primer momento casi se confunde el ser y el tener para ir discriminándose a lo largo de la historia, a lo largo de la biografía de cada uno, la historia de cada uno. Cuando un bebé nace, y en los primeros tiempos, él es bebé. Y no importa cuánto tenga, a los padres, a la familia, le hacemos una pieza especial, no importa cuánto tiene, él es el bebé de mamá. Él es. Ahora, pasar a ser tener, para poder ir a empezar a tener, uno tiene que dejar de ser todo. Porque si uno ya es, y es el bebé de mamá, y es lo único que a uno le importa, lo único que se hace, entonces lo puede ir teniendo. Por eso a mí me gusta mucho la brajá ajroná. La brajá ajroná, que cuando se termina de comer, que no es Birkat Hamazon, es así. Fíjense, a mí me gusta mucho, porque dice, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré nefashot rabot vejesronam al kol ma shebarata. Lo traduzco. Dice agradecemos, por eso es una brajá, que Dios nos crea nefashot rabot, variadas, múltiples conciencias, múltiples sujetos, vejesronam, con falta. No hay ninguna expectativa ni ningún deseo de ser completo, sino que agradecemos que fuimos creados con jizarón, con falta, de alcohol más barata, de toda la creación. Bueno, fuimos creados con falta. Gracias a esa falta, uno es deseante. Nadie desea lo que tiene. Entonces, lo que es, sino lo que, gracias a esa falta, y eso es una concepción psicológica que creo que para mí, psicoanalítica, que para mí es muy torática. Por eso lo junto con esta brajot de Hazal. Por eso es para mí tan importante y tan interesante esto de donar, da cuenta de un pasar de ser el esclavo no dona, el esclavo no tiene, es esclavo, porque como no tiene, no dona. Esta trumá pasa a ser un acto de liberación y un acto de formación subjetiva. De ahí lo que yo considero esta lectura psicológica. Ahora,
No alcanza solo con dar. Hay que ver dar para qué. Por eso inmediatamente después de esto viene la construcción del Mishkan. Y entonces ahí vamos al Pasuk 8, después que numeró todos los elementos que son necesarios o que pueden servir, y que algunos tienen uno y los otros tienen otros. Esto que es tan obvio, no es tan obvio en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, bueno, por ahí es más, nos da más una idea de trueque, pero digamos que uno reemplaza una cosa por otra, pero acá cada uno da lo que tiene ganas y tiene para dar. Espero poder haber logrado transmitirles esta idea. Hasta que llega en el Pasuk 8 y dice, que también lo tienen, todo esto para qué, de Azú Li, y van a ser Li, en mi nombre, ¿no? Ya lo dijimos, Mikdash Veshahanti Betoham. Con este pasú viene no solamente el proyecto de donar, que ya dijimos lo importante que es, sino que además, ¿para qué? Para una construcción reglada, por eso es Li, el nombre de Dios, Mikdash, de esa manera va a ser consagrada. Mikdash no es santo, sino consagrado. ¿Y cuál es la diferencia entre consagrar y santo? Consagrar es que uno lo transforma en el diferente. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Y esto va a ser para consagrar el lugar, y entonces desde ahí hay como una morada divina, Betoham, dentro del pueblo. ¿Cómo puede ser una morada divina? Yo lo dije así, Bellahan, ¿cómo puede ser que la Shina esté? Por eso hablo como una espiritualidad. No hay posibilidad de que Akadosh Baruj Hu, digamos, que como nosotros entendemos a Hashem, que es totalmente incorpóreo, que tenga una posibilidad de estar en algún lado, por supuesto, pero sí que haya una morada divina en el sentido de una espiritualidad diferente. Yo, ¿no? Pero yo creo que ahora me viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de alguien que lo aleinu velo aleihem, de que muere, y uno lo acompaña a la última morada, que en realidad ya no está viviendo, pero es una manera de cierta espiritualidad que no es corpórea. Ojo, que no es corpórea, y eso va a posibilitar Bellahanti Betoham. Eso va a posibilitar, fíjense, con este tema del Mishkan tenemos el proceso de donar, el proceso de construir y de alcanzar un nivel espiritual compartido. Nosotros no nos detuvimos en toda la parashá porque se desvía del tema, pero si alguna vez, para el año que viene cuando la lean, fíjense que los vocablos que muchos meses se repiten acá, veazú, veitazú, de hacer, es decir, fíjense qué pasos tan determinados, qué diferenciación tan determinada. Primero la actitud de poder donar, que es un cambio subjetivo. Después el hacer. Y después también algún efecto de espiritualidad. Un espiritual religioso. Bueno, creo que con esto está más o menos. Yo terminé diciendo, acá se anuncia, de un saber amoroso pasar también a un hacer, que el hacer, bueno, ya no entra dentro de lo amoroso.
Bueno, creo que con esto le cierro lo que preparé para hoy y bueno, si tienen preguntas o ideas o bueno, esta lectura singular para mí, ¿no? Porque, bueno, seguramente que no inventé nada nuevo, pero bueno, la conexión y los enlaces son míos, sí. Sí, Elisa. Es muy interesante lo que hablábamos del tema de dar, digamos, como voluntad propia, ¿no? Que se vuelve a repetir en Baikra con los korbanot, ¿no? Es decir, dar voluntariamente, o sea, con una decisión, ¿no? Del ser y del tener, una decisión propia, ¿no? Y me interesó mucho esto del Anán que aparece acá, donde Moshe entra, y justamente al terminar el Mishkan, se posa el Anán y Moshe no entra, ¿no? Y por eso aparece la palabra Baikra, ¿no? Y lo llamó, ¿no? Lo llamó también amorosamente, como vos decís, ¿no? Amorosamente para entrar en ese lugar consagrado, ¿no? Es decir, ese vínculo. Como ese ciclo. Claro, es el ciclo, tal cual. Tal cual. Exactamente. Interesante, Alisa. Sí, Yoshi. Yo lo asocié, se me mezclaba con la idea de te alegrarás en las fiestas. ¿Cómo puede ser que vos te alegres aunque estés no alegre o que des de corazón aunque... ¿A dónde es la orden y dónde es el deseo? Y psicológicamente, ¿cómo se entiende eso de que te digan te tenés que alegrar, por ejemplo, en estos tiempos que uno está sufriendo mucho y bueno, y tenés que alegrarte? ¿Cómo es esa obligación? Yoshin, en cuanto a esa Samastha Bejadeja, yo no te podría explicar sin haberlo preparado. Realmente, porque realmente tendría que entrar y detenerme. Yo pienso mucho para cuando se me ocurre algo y lo transmito. Bueno, tendría que verlo para no contestar, digamos, no me interesa contestar así, eso por el tema. Pero acá hay una gran diferencia. Y Dvenu Levo, solo, esto solo tiene vigencia si para el que quiere donar. Solo aquel que tiene la voluntad amorosa, de corazón, Levo. Si no estás ahí en esa, bueno, perteneces igual, pero en esto no participás, porque no tengo interés, no tengo ganas. No hay una obligación acá. Me gustó el comentario de Alisa con respecto a los korbanot, porque es todo un tema interesante que también yo estuve pensando, que que a quién le va a dar ganas de hacer un corbán, de hacer un sacrificio a partir de un acto delictivo, de algo que hizo mal. Yo, esto sí, como lo estuve pensando, algo les voy a decir, no en profundidad, algo les voy a decir porque a mí se me ocurre de que tiene que ver con el delito no es para siempre. Es decir, gracias a la posibilidad, venirza, como dice la Torá ahí en Baikra, que nombra a Lisa, es recompensado. Es decir, hay cosas que no tienen posibilidad de anularse. Lo hice.
aunque sean cosas pequeñas, pero frente al cargo de conciencia, lo que después se entendió como sentimiento de culpa, frente a eso, la Torá da una posibilidad, pero que tiene que ser, no hay otra manera, que tiene que ser de corazón, que tiene que ser voluntariamente, si no, no juega. Tal cual. ¿Se te aclaró la diferencia en Besamasta Bejagueja a Nidbenu Liba? Pero pensándolo, estaban saliendo de la no tenencia de nada, digamos, como esclavos, a esta situación de dar y de voluntad, qué sé yo, está bien, estaban pasando por momentos maravillosos, es inimaginable todos los sentimientos, Y aunque yo no me apuraría a lo maravilloso. Si maravilloso es extraordinarios, sublimes, es una cosa. Es un pueblo que son gente que tienen que transformarse en pueblo. Son gente que durante generaciones estuvieron esclavizados. El esclavo no tiene nada, incluso no es dueño de su tiempo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del sahir, es que del empleado, que uno no le puede decir, quédate a hacer la tarea hasta que yo vuelva? Porque en ese sentido uno se adueñaría del trabajo, del tiempo, el tiempo, y esa es la vida de esclavo. A eso tienen que ellos ir procesando. Y yo creo que lo que tengo el trayecto de descubrir cómo eso está introducido dentro de las leyes de la Torá, que no están a primera vista, por lo menos para mí. Por eso vuelvo a estudiar y vuelvo a estudiar, ¿no? Te corté porque cuando dijiste están pasando por un momento tan maravilloso. no, es cierto, asociar psicológicamente al dar, ¿cómo se da? ¿Desde dónde se da? ¿Cómo se entrega? Porque es una entrega, qué sé yo, tiene muchos ribetes por donde lo mires, ¿no? Por eso yo hice hincapié, desarrollé el tema de saber tener. Saber tener, Claro, saber que uno tiene. claro. ¿Algún otro comentario? Sí, Dani. Yo estaba pensando recién cuando Yoshi decía dar, en hasta dónde es, como ella decía, dar de voluntad o dar por ser obediente. Me piden, doy. Soy obediente. Es que me encanta el gesto de Alisa. Lo vi. ¿Qué más? No. Es así. La Torá te lo posibilita. Y Dvenu Libon, lo lee. Ahora, el tema es si me transformo a la voluntad por ser obediente, será tema de tu análisis. Por eso te lo pregunto aquí. Claro, porque es el momento psicológico del dar, claro que sí. Exactamente, claro que sí. Pero la Torá por lo menos los propicia, lo propone. Fíjense que acá no está Moshe con el pueblo. Acá está cómo Moshe recibe esta nueva manera de convertir esta gente en pueblo. Esto un poco lo que les acabo de decir da respuesta para mí
a esta repetición, porque ustedes van a ver, les cuento, que para Yad Trumá y Tetzaveh, después aparece en la Parshot Vayakel Pekudé que todo lo que Hashem le dijo a Moshe en este Ar Sinai con Arbaim Yom de 40 días, viene la Torá y nos cuenta cómo fue llevado a cabo. Muchos mefarshim se detuvieron a entender por qué la repetición, incluso la repetición detallada, para mí no es una repetición. Para mí son dos momentos totalmente diferentes. ¿Cómo es diferente? El momento que yo preparo el shiur, lo pienso el shiur, me voy descubriendo, y no es lo mismo que el momento que lo transmito. Seguro. Y no es lo mismo como cada una de ustedes lo va entendiendo y lo va disfrutando. Por eso para mí, a pesar de que mefarshim mucho más importantes que yo, se esmeraron en entender esa repetición. Mira, a mí me quedó una duda de que Claro. cuando hablas de que los esclavos no daban, o sea, no daban esa ayuda, ¿va? ¿Cuál es tu duda? Que dices que los esclavos no daban. El esclavo no tiene. Un esclavo no es dueño de su vida, no es dueño de su tiempo. Lo único que es esclavo. No dispone. Ok, pero Por entonces eso- los esclavos no daban ninguna ofrenda o no hacían ningún sacrificio. Ellos estaban solo a expensas de sus jefes. de jefes serían en nuestra sociedad, de sus Sí. O sea, de la gente que esclavizantes. los dirigía. Claro. Fíjense, otro tema que también, un detalle que yo presté atención, de que en todo el Sefer Shmot, en la primer parte, de cuando hablan de los esclavos, del shiabut, de la esclavización, en ningún momento la Torá nos relata relación entre ellos, entre los judíos. Lo único que hay, la participación de la hermana para salvarlo a su hermanito, en Miriam y Moshe, y lo único que hay cuando la Torá nos cuenta que dos hebreos pelean. No nos cuenta de una interrelación. Y es entendible. Para mí, nosotros no tenemos, gracias a Dios, un vínculo con esclavos. Bueno, pero en realidad yo me lo imagino como en un lugar, ya que vos nombraste la guerra, de sálvese quien pueda. Sí, de Patricia Ángeles, ¿te voy a decir algo? Dale. Desmuteate, ahí está. Ahí está. No, tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pero pensaba en la posición del esclavo. No es necesario ser esclavo para tener una posición de esclavitud con lo material. Obvio. Eso, bueno, claro, interesante. Ya entramos acá dentro de nuestra sociedad y por eso se me ocurrió esto. Mi Washira Samea Fejelko. El rico es el que disfruta con lo que tiene, pero porque reconoce lo que tiene. Claro. El estar esclavo de lo material, como decís vos, Patricia, estar pegado sin poder reconocer, sin poder disfrutar de eso, porque es lo que le falta, digamos, lo que está pegado. En ese caso, lo que vos decís para mí, en ese momento, el tener pasa a ser un ser, más en el sentido totalmente psicoanalítico. Es que si yo me desprendo de la cosa, la pierdo. Esa es la posición de esclavitud. Claro, y me pierdo. Claro, sí, me pierdo. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando acá.
muy lindo encuentro y Besrat Hashem nos volvemos a ver con una nueva idea que vamos a explorar el lunes que viene. Gracias. Chao. Muy bien, gracias. Gracias, un placer.